ellos mirando fijamente el cielo, mientras él se alejaba, he aquí que dos varones con vestiduras blancas se habían puesto junto a ellos, los cuales también les decían: varones galileos, ¿por qué os quedáis mirando hacia el cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá, del mismo modo que le habéis visto ir al cielo. Me perdonan que cuando se cambió de computadora como que se descuadró un poco, pero ahí estoy señalando cuando dice del mismo modo que Jesús se fue, de ese mismo modo Él vendrá. Y hoy quiero hablarles un poco acerca de observando su partida para conocer su venida. Esto es un mensaje que es una serie de enseñanzas con un corte escatológico, pero que el Señor me dé gracia, las corté y espero que pueda llegar al final. Amén. Pero el punto de esto, mis amados, es que quiero que ustedes vean que Cristo prometió que iba a volver y se lo prometió a su iglesia. Y esa es una de las verdades que más el enemigo está queriendo atacar. Hay un sinnúmero de doctrinas heréticas que están queriendo enseñar que para que Cristo venga, la iglesia tiene que hacer su reino primero para que Él venga. Le llaman el reino ya, lo cual está queriendo decir que nosotros como iglesia tenemos que adueñarnos de todas las empresas, de todas las esferas políticas, ser lo más grande que hay en el mundo, y cuando ya tengamos el reino listo, Cristo va a venir. Miren qué locura, mis amados. Pero hay un montón de gente siguiendo esas doctrinas de demonios. Y lo cierto es que hay más de 300 citas bíblicas que hablan acerca de la primera venida de Jesús. Y las citas de la segunda venida de Jesús son 5 veces más frecuentes. Mis amados, Cristo prometió que volvía. Y vamos a ver las señales que hay con relación a su venida. O algunas por lo menos. Pero lo primero que sí tenemos que entender es que desde que Cristo se fue, la iglesia estaba expectante que Él iba a volver. Estaba tan expectante la iglesia de que Él iba a regresar, que cuando Cristo resucitó, dice la Biblia que hubo un gran temblor. Y si de algo saben los chinelos, son de temblor, ¿eh? Miren, y dice la Biblia que hubo un gran temblor, y fue tan fuerte el temblor que los sepulcros se abrieron y los cuerpos de muchos santos salieron de sus sepulcros y fueron a la santa ciudad. ¿Y qué sucede cuando Pablo escribe la primera carta a la iglesia de Tesalónicas? Algunos dicen que esa fue la primera, otros dicen que fue la segunda. Yo no voy a pelear por ese tema. El punto es que la iglesia de Tesalónica estaba inquieta. Ya ellos pensaban que el arrebatamiento había sucedido y que ellos estaban en plena tribulación. Recuerden que esa iglesia del principio estaba siendo perseguida, la estaban asesinando, la estaban asolando, por lo que Pablo tuvo que escribirle una carta para explicarles cómo serán los acontecimientos del final de los tiempos, para que la iglesia entendiera cómo iba a ser el desenlace de todo esto. Pero desde que Cristo se fue, la iglesia está esperando su venida. Miren cómo en el tiempo de que el apóstol Pedro escribió segunda de Pedro, ya él nos dice qué estaba pasando en la iglesia en aquel momento, cuando dice: sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores, andando según su propia concupiscencia y diciendo: ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. Mis amados, yo sé que aquí en Chile no pasa eso, pero allá en la República Dominicana, los que no son cristianos le viven diciendo a uno: ustedes siempre están esperando un Cristo que viene y no termina de llegar. Y yo no sé si aquí pasa eso, pero allá, mis amados, miren, eso es el pan nuestro de cada día. Cristo no va a venir nada. Y se burlan de uno y le dicen a uno que uno es un tonto, que uno es un loco, que cómo uno cree que un ser humano resucitó y subió al cielo y supuestamente que va a volver. Pero el apóstol Pedro nos advierte que en los postreros días habrán burladores. Ahora bien, mucha gente no sabe cuándo comenzaron los postreros días y cuándo terminan los postreros días.
Y lo cierto es que la Biblia nos indica cuándo comenzaron los postreros días. Porque nosotros a veces creemos que los días postreros son como que 2 o 3 días antes de que Cristo venga o suceda el arrebatamiento. Pero los postreros días se refiere a un periodo dispensacional. Y miren como Job 19:25 en la Biblia de las Américas dice: yo sé que mi Redentor vive. Y al final, pero al final se refiere en el día postrero, en los postreros días, se levantará sobre el polvo. Entonces, el día que Jesús resucitó, comenzaron los postreros días. Pero es como una mujer embarazada. La mujer se embaraza y dura unos 9 meses de gestación. Y después comienzan los principios de dolores. Y cuando los principios de dolores se están acentuando, sabemos que es inminente el alumbramiento de la criatura. Y yo tengo de esto, miren, como dicen ustedes, harta experiencia. Porque yo he dado a luz natural 3 veces. 3 veces, así mismo. Mi esposa gritaba y yo gritaba. Ella se desmayaba y yo me desmayaba. Ella hacía y yo hacía, todo lo hacíamos juntos, mis amados. Lo único que yo no aguanté fue dolor, pero después, mis amados, todo lo demás lo tuve yo. Entonces, eso es lo que se refiere con los postreros días. Pero miren en Hechos 2, 15 al 17. Porque cuando ustedes conocen este pasaje, estaban todos llenos del Espíritu Santo y le acusaron de estar borracho. Y dice Pedro: estos no están ebrios. Esto que ustedes están viendo es lo profetizado por el profeta Joel, que en los postreros días derramaré mi espíritu sobre toda carne. Entonces, nosotros sabemos que estamos en los postreros días porque Cristo resucitó y porque la iglesia fue investida de poder. Ahora, ¿cuánto tiempo van a durar estos postreros días? Nosotros tenemos que saber que Jesucristo le dice a la iglesia que nosotros tenemos que saber distinguir las señales de los tiempos. Los tiempos tienen señales. Y nosotros como iglesia, cuando vemos las noticias y tomamos la prensa y la leemos, nosotros no leemos la prensa, nosotros vemos señales. Diga conmigo, señales. Hay señales en los tiempos, hay señales. Cuando usted escucha que hay un clima internacional político muy tenso, Corea del Norte tratando de hacerse de un arma nuclear y de un cohete que pueda cruzar el Atlántico, el Pacífico, llegar a Estados Unidos. Cuando ustedes ven, mis amados, que Irán está tratando de hacerse de un arma nuclear. Cuando ustedes ven que los persas dicen que a Israel hay que borrarlo del mapa y hay que hacerlo desaparecer. Cuando ustedes ven ese clima tan tenso, cuando ustedes ven que en Siria se están matando y están utilizando armas químicas contra sus ciudadanos, motivando un éxodo masivo de personas por toda Europa. Cuando ustedes ven cómo en Venezuela hay una crisis que las arropa y ha llenado a toda Latinoamérica, mis amados, han tenido que salir en manadas, mis amados, por todo el mundo, y el petróleo sube y el petróleo se desploma y vemos toda esta crisis que hay en el mundo se desespera, pero el Señor nos muestra a nosotros que no debemos de desesperarnos, sino es tiempo de erguir nuestra cabeza porque nuestra redención está cerca. Entonces, mis amados, aquí que todo esto está como al revés, porque déjame yo ver si sale el pasaje bíblico que estaba supuesto. Ok, ahí está. Ustedes me van a disculpar, mis amados, pero esto está descuadrado. Esto es porque el mensaje es poderoso y el enemigo está queriendo estorbar, pero lo reprendemos en el nombre de Jesús. Miren, aquí nosotros vemos Mateo 26, que Jesús comenzó a anunciar a los discípulos que era necesario que él padeciera. Y viene él y les dice a Pedro que él le iba a negar. Y le dice: de cierto os digo que a la medianoche, antes que cante el gallo, me negará 3 veces. Y nosotros tenemos que ver cómo es que la noche romana estaba dividida para poder entender los diferentes tiempos que hay en la noche. Miren, cuando te dice que velad porque no sabéis a qué hora vendrá el Señor de la casa, si al atardecer, y el atardecer es de 6 a 9 de la noche, o si te dice a la medianoche, que es el periodo que va de 9 a 12 de la noche, o al canto del gallo, que va de 12 a 3 de la madrugada, o te dice o al amanecer, que es de 3 a 6 de la mañana.
Entonces lo primero que nosotros comenzamos a observar es que muchas de las cosas que el Señor hace en su pueblo suceden después de la medianoche. Hay algo que sucede después de la medianoche. Y no es algo místico. Simplemente, mis amados, hay veces que el día avanza y el día pasa. Es como la vigilia del fin de año. Estamos en la vigilia del fin de año. Pero parece que no quiere avanzar. Vamos a ver, cruza en el nombre de Jesús. Ok, perfecto. Macho. Bueno, el punto es que miren, cuando son las 12 de la noche, pasa un minuto y parece que no pasó nada. Todo parece que sigue igual, pero ya hay algo que cambió. Ya el Señor está haciendo algo. Y hay cosas que el Señor hace después de la medianoche. Y miren qué más. Dice la Biblia en Mateo. Vamos a ver ahora. Ok. Aquí vamos. Ok, en Mateo 27, nosotros vemos cuando Jesús fue llevado ante Pilato y que iba a ser interrogado. Y cuando estaba ahí, dice la palabra, que desde la hora sexta hasta la hora novena hubo tinieblas. Amén. Y esto es desde la hora sexta. Los judíos comienzan a contar desde las 6 de la mañana. Por lo tanto, la hora sexta era las 12 del mediodía. Por lo que desde las 12 del mediodía hasta las 3 de la tarde hubo tinieblas, dice la palabra. Y cuando Cristo fue entregado por Judas, viene Cristo y declara que la hora de las tinieblas había llegado. Esta es la hora de las tinieblas. Las tinieblas tienen su hora, mis amados. Y literalmente esa es otra cosa que tenemos que observar de cómo ha de estar el mundo antes de que el Señor se lleve a su iglesia. Miren lo que dice el versículo 50 al 54 de Mateo 27. Mas habiendo Jesús otra vez clamado a gran voz, entregó el Espíritu. Y he aquí el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo, y la tierra tembló, y las rocas se partieron, y se abrieron los sepulcros, y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron. Y saliendo de los sepulcros, después de la resurrección de Cristo, vinieron a la santa ciudad y aparecieron a muchos. El centurión y los que estaban con él guardando a Jesús, visto el terremoto y las cosas que habían sido hechas, temieron en gran manera y dijeron: verdaderamente este era hijo de Dios. Entonces, otras cosas que podemos observar alrededor de la pasión de Cristo es que hubo terremotos, rocas partiéndose. Imagínense ustedes cuántas personas con corazones como piedra, mis amados, aceptando a Cristo en un gran avivamiento al final de los tiempos. Sepulcros abriéndose, tanto físicamente, literalmente, como espiritualmente, mis amados. Vamos a ver a muchas de nuestra familia que andaban como muertos, pasando de muerte a vida. Pero vamos a ver también centuriones, gente de élite aceptando a Cristo, mis amados. Personas que cuando se convierten, muchos van a arrastrar a manadas de personas. Tan grande van a ser el avivamiento que las iglesias todas van a estar abarrotadas buscando escuchar palabra de Dios. Pero hay muchas otras señales. Estas son algunas. Hay muchísimas otras. ¿Ustedes se acuerdan qué pasó cuando fueron a buscar el cuerpo de Jesús y no lo encontraron? Dice la Biblia que los soldados fueron corriendo a donde los sacerdotes a darle el informe. Y dice la Biblia que los sacerdotes le dijeron: toma este dinero y digan que sus seguidores robaron el cuerpo. Mis amados, cuando sucede el arrebatamiento de la iglesia, el mundo va a inventar teorías. Fueron los extraterrestres, fueron los ovnis. Vinieron y se lo llevaron. Eso fue una extracción por los ovnis. El mundo va a inventarse tonteras, pero usted y yo sabemos que así como Él se fue, del mismo modo volverá. No nos debemos de sorprender. Ahora, una de las señales que hablábamos, después de la medianoche. ¿Qué cosas suceden después de la medianoche? Y miren,
Y esto a modo general, no me voy a detener a leer todos estos pasajes porque lo que quiero es dejarle las enseñanzas primarias más que nada. Pero ustedes conocen, mis amados, cuando a Israel vienen y le caen las 10 plagas. Cada plaga venía el faraón y endurecía aún más su corazón. Y prometía dejar ir a Israel y no lo dejaba ir. Prometía dejar ir a Israel y no lo dejaba ir. Pero ¿qué pasó? Dice la palabra en Éxodo 11. Dijo pues Moisés, Jehová ha dicho así: a la medianoche yo saldré por en medio de Egipto y morirá todo primogénito en tierra de Egipto, para que sepáis que Jehová hace diferencia entre los egipcios y los israelitas. Mis amados, la historia de la Pascua es una de las historias más hermosas para usted presentar su fe. Una vez yo tuve una reunión y tenía un cliente judío, no un judío ortodoxo, un judío muy liberal, pero era judío. Y tenía un cliente y tenía un amigo también que estaba ahí, que era árabe. Era un hindú árabe. Y había un amigo también que era muy católico y estaba yo. Ya ustedes saben, la Santa Inquisición ahí mismo, miren. Y empezaron ellos a acabar con los evangélicos. Pero hablaban cosas horribles de los evangélicos. Todas las cosas malas que ustedes se puedan imaginar. Y yo le oraba al Señor y le decía: Señor, dame una palabra que yo pudiera presentarles a ellos mi fe. Y cuando ellos me preguntan mi opinión, yo vengo y les digo a ellos: miren, todo lo que ustedes han dicho es verdad. Dentro del pueblo de Dios es cierto, hay un montón de mentirosos, hay un montón de gente hipócrita, hay un montón de gente ladrona, hay de todo lo que ustedes han dicho, pero déjenme explicarles mi fe. Y vengo y les digo: miren, nosotros los cristianos somos como los judíos en la Pascua. ¿Qué sucedió? Iba a cruzar la muerte. Y los primogénitos de los egipcios, léase, los primogénitos de los árabes, de ustedes los judíos, los primogénitos de todas las demás religiones del mundo, hasta de los ateos, personas socialmente buenas. No dicen mentira, no matan ni una mosca, no hacen daño a nadie, fieles a su pareja o a su parejo, como ustedes saben, como estamos hablando de gente del mundo. Miren, todo eso, ustedes miren, todo lo bueno. Pero ¿cuál era la diferencia entre ustedes y nosotros? Que en nuestras casas había sangre en los dinteles. No es por los méritos nuestros que somos salvos, es por los méritos de un cordero inocente que murió en nuestro lugar. ¿Y cuántos dicen amén? Y ahí se quedaron callados y pidieron su cena. Pero el punto, mis amados, es que a la medianoche, después de la medianoche, es que llegó la libertad a Israel. Mis amados, en Éxodo 12:9 nosotros vemos que aconteció todo a la medianoche. Jehová hirió a los primogénitos en la tierra de Egipto. Y todo esto sucedió a la medianoche. Porque a la medianoche Jehová pelea por nosotros. Y ustedes han estado estudiando de Gedeón. Gedeón y sus 300. Lean y se darán cuenta que fue después de la medianoche. Estaban, mis amados, Pablo y Silas. Y después de la medianoche fue que se rompieron las cadenas y se abrieron las celdas, mis amados, luego de cantar el himno, después de la medianoche. Así que si me extiendo predicando hasta después de la medianoche, ¿quién sabe lo que pasa? Ayúdanos, Jesús, ¿verdad? Miren. Y miren, después de la medianoche, ahí estaba Pablo en Hechos 20, predicando un tremendo sermón, largo y tendido. Y no se callaba el apóstol Pablo. El apóstol Pablo tenía tanto conocimiento. Mire, estaba él hablando y dice la Biblia que había un eutico que estaba sentado junto a la ventana, rendido de un sueño profundo. Y miren, cayó, mis amados, allá decimos como una guanábana, así cuando se cae, porque se caen y se estrellan. ¿Qué fruta sería eso así, más o menos? Una fruta que tenga un árbol grande y cuando se cae, como que se... No hay ninguna aquí. Bueno, la guanábana, ¿cuál? Un damasco. Bueno, un damasco, no sé. Pero es un árbol alto y la fruta es bien jugosa, bien rica. Pero cuando está muy madura se cae de la mata y se explota así, literalmente así. ¡Bruam! Así le pasó a Utico, mis amados. Se cayó explotado así. Así que si alguien se duerme y se cae, aquí no hay ningún Pablo, así que mis amados, tengan misericordia. Pero viene Pablo, mis amados, y lo levanta.
Pero ¿qué sucedió? Esto sucedió después de la medianoche. Y la verdad, mis amados, es que en la sociedad de hoy hay muchos euticos, hay muchas personas en las iglesias, muchos creyentes dormidos por la televisión, la computadora, los celulares, los Netflix, los iPhones y todas las cosas, mis amados. Están dormidos. Hay muchas personas que le están siguiendo el juego al diablo. Y recuerden, nada es inmundo en sí mismo. Un dispositivo electrónico no es malo. Lo que puede ser malo es el uso que le estemos dando a ese dispositivo electrónico. Nada es inmundo en sí mismo. Amén. Pero hay que ser muy ingenuo para no reconocer que lo que puede sernos de bendición, si aquel que lo maneja no ha rendido ciertas áreas, puede sernos de maldición también. Amén. Ahí es cuando entra ese pasaje que Jesús decía que si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácate ese ojo. No lo tomen literal. Amén. No, es una hipérbole, es una exageración que Cristo está diciendo. Él te está diciendo, pon restricciones. Si tú sabes que tienes una debilidad con algo, no lo uses en tu habitación, no te lo lleves al baño, deja el celular en la sala. Tienes que protegerte. No juegues. De las tentaciones se huyen y del diablo se resiste. Lo que pasa es que a veces lo decimos al revés. Queremos huir del diablo, ¡ah!, y queremos resistir las tentaciones. No, mis amados, no se puede. Del diablo se huye. Allá en Puerto Rico había un predicador poderoso llamado G.J. Ávila. Algunos soy que lo conocen. Él fue un gran evangelista. Él solamente predicaba de la venida de Cristo. Y el hombre era aleluya, arrepiéntete. ¿Y qué pasa? En su iglesia en Puerto Rico había un hermano que se había convertido. Y cuando él oraba por los diezmos y las ofrendas, este hermano venía, ¡ay, pastor! Se me quedó el diezmo, pastor, justo al lado, ese diablo mentiroso, que el Señor los reprenda. Y le dice el pastor G.J. Ávila, ya, está bien, hermano, no se preocupe, lo trae el próximo domingo, aleluya, alaba a Jehová, alaba a Jehová. Y cuando llegaba el otro domingo, ¡ay, pastor! Ese diablo, que el Señor los reprenda, que le pisen la cabeza. Mire, se me quedó otra vez el diezmo allá en la casa, en medio de la Biblia, y hasta la Biblia se me quedó. Está bien, hermano, no se preocupe, el próximo domingo usted viene y no te mire. Había domingo tras domingo tras domingo. Y un día va él para el carro. Mire, cuando se va a montar el carro, le hace así. Y cuando se voltea era el Satanás mismo. El Satanás le dice, mire, buen mentiroso, vaya a buscar su diezmo y su Biblia para que me deje de estar echando la culpa en la iglesia. Mira. Y todos decimos aleluya, mi amado. Mis amados, literalmente estamos en un tiempo donde nos queremos dejar dormir. Pero por eso, mis amados, el Señor nos dice a nosotros, despiértate tú que duermes, levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Amén. Miren, mis amados, vamos a hablar brevemente acerca de la segunda señal. El mundo bajo el poder de las tinieblas. Ya leíamos que desde la hora sexta, desde el mediodía hasta las 3 de la tarde, hubo tinieblas. Amén. Y en Lucas 22:53, nosotros veíamos que Jesús le decía a los verdugos que fueron a meterle preso, que él siempre estuvo al aire libre. ¿Y por qué vienen ahora a buscarle preso? Y él le dijo a todos sus discípulos que esta era la hora de las tinieblas y la potestad de las tinieblas. Entonces vemos que desde las 12 hasta las 3 de la tarde hubo tinieblas. Y en la Biblia hay una ley, o vamos a decir no en la Biblia, en la hermenéutica hay una ley que se llama la ley de la primera mención. La primera vez que aparece una palabra en la Biblia te muestra el principio que rige, vamos a decir eso, en toda la Biblia. Es como la primera vez que aparece la palabra adoración. Cuando Abraham e Isaac iban a subir al monte y Abraham dice, mi hijo y yo subiremos, adoraremos y volveremos. Entonces ahí tú ves principios en la adoración. Se adora en el monte, se adora arriba, se adora buscando agradar al Señor. No se trata de nuestra alabanza, estará de continuo en nuestra boca, es su alabanza. Cuando usted entiende eso, ya a usted no le importa que se esté adorando con un género musical que usted lo considera muy suave. Es que no se está cantando para agradarle a usted, se está cantando
oscuridad que hubo en ese horario, el historiador romano de los judíos. Y es increíble que haya sido una coincidencia tan perfecta que mientras nuestro Señor estaba despojando y exhibiendo públicamente principados y potestades, hubo un eclipse. ¿Creen ustedes que eso fue físico o que fue espiritual? Bueno, eso fue espiritual, porque Él estaba despojando principados y exhibiendo su victoria pública. Por eso es que hay veces que algo que nos sucede a nosotros, que aparentemente es nuestra más grande derrota, Cristo la transforma en su más grande victoria. Y miren, mis amados, esto que ustedes ven aquí es vamos a decir, un orden cronológico de las edades. Nosotros vemos, ustedes saben, que Dios creó o recreó el mundo en 6 días y en el 7º día entró en su reposo. Amén. No porque Él se cansa, sino porque quiso darnos el principio, quiso darnos el ejemplo. Él es el Señor del sábado. Eso quiere decir, mis amados, que no hay que guardar el sábado, porque hay gente que lo cogen como al revés. Amén. Pero bueno, es otro tema. Pero entonces nosotros vemos que en los primeros 2 milenios, después de la salida del hombre del huerto del Edén, no había ley escrita. Amén. No había ley escrita, pero había ley. No escrita, pero había ley. Fíjense ustedes que había ley, porque si no hubiese habido ley, ¿por qué el altar de Abel ardió más agradablemente que el altar de Caín? Había ley. Cuando Dios le dice a Adán y Adán le dice a Eva que no se podía comer del árbol, eso era una ley. Entonces había ley. Lo único que la ley no se había escrito. Entonces, en esos primeros 2000 años fue la era de la ley de la conciencia. Habían cosas que aunque no estaban escritas, eran cosas abominables que no estaban acorde al plan de Dios. Luego pasamos a los próximos 2000 años, que fue la era de la ley. Ahí vino Moisés, ahí se dio la ley, y ahí entramos en todo el Antiguo Testamento, ahí sucedió todas las cosas que nosotros tenemos aquí en la palabra. Entonces, ustedes saben que para el Señor un día son como 1000 años y 1000 años es como un día. Entonces, esos 7 días de la creación, nosotros vemos que es un sentido figurado de los 7000 años que va a haber desde la salida del hombre del huerto. ¿Cuánto duraron en el huerto y antes del huerto? Yo no sé. Pero desde que el hombre sale del huerto, van a haber 7000 años hasta el final de estas dispensaciones. Entonces, después de la ley, viene Jesús. Y cuando viene Jesús, viene la era en la que nos encontramos, que es la era de la gracia, que dura aproximadamente 2000 años. Ay, hermano Vinci, pero estamos en el año 2018, después de Cristo. Entonces, ese cálculo está mal. Eso es otro tema, que en otro viaje hablaríamos de ese tema, porque hay una diferencia en el cálculo del tiempo. Yo le puedo enseñar hasta en este comentario bíblico que te muestra que que Cristo nació como 4 o 6 años antes de Cristo. Hay un error en el ciclo. Además de que el año judío es un año de 360 días, no de 365 días. Y si nosotros calculamos no desde el nacimiento, sino desde la muerte y resurrección, que ahí es cuando verdaderamente comienza la era de la gracia, porque Cristo vino en la ley. Él vino a cumplir la ley. Y cuando Él resucitó es que comenzó el periodo de la gracia. Ahí nos ganamos unos 33 años más. Amén. Entonces estamos en el periodo, en el límite, estamos en la rayita del final de la era de la gracia. Falta, mis amados, el arrebatamiento, los 7 años de la tribulación, y después de eso vienen 7000 años. El 7º día, el día en el que el Señor reposó. Y ahí es lo que la iglesia llama el milenio. Pero después del milenio, miren, mis amados, hay mucha Biblia que estudiar todavía. No crean que en el milenio no va a haber Biblia, porque falta Biblia por cumplirse, mis amados, muchísima.
Y los hijos nacidos en el milenio van a tener que estudiar Biblia también, y nosotros y todo. La diferencia es que usted no va a escuchar catología con el pastor Vinci. Usted va a escuchar catología del Antiguo Testamento, módulo 001, con Daniel. Aleluya, mi amado. ¿Cuántos se apuntan a eso? Mira, aleluya, mi amado. Ahí estaría gruesa, ¿verdad que sí? Los salmos con David. Alaba lo que él vive. Miren, es tremendo. Miren, vale la pena ser cristiano. Porque lo que viene es grande, mis amados. Y ustedes, lo que han leído el Apocalipsis, sabrán que después de los 1000 años, Satanás va a ser soltado una vez más. Y va a ser derrotado ya de manera definitiva. Y este cielo y esta tierra van a pasar, dice la palabra. Así que todo lo que soñamos con algún día tener una casita frente ahí en Curanipe, en Peyúe, ahí para disfrutar el mar, mis amados, miren, un día eso va a pasar, amén. Querrámoslo o no lo querramos. ¿Y qué va a venir después? El cielo nuevo y la tierra nueva. Porque todo lo demás pasó. Entonces hay un plan en las edades. Dios nos lo ha mostrado para que su pueblo tenga un aliento de esperanza. Y nosotros vemos cómo desde el principio el Señor declaró lo que sucederá en el final, para que nosotros confiemos en su palabra y en su providencia y plan divino. ¿Y cuántos dicen amén, mi amado? Denle un aplauso a Cristo, que está muy serio, mi amado. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Y miren qué más, mis amados. En Juan 17, que es la oración de la unidad, donde Cristo ora y le dice, Padre, yo quiero que ellos sean uno como nosotros somos uno, etc. Viene Jesús y dice, no ruego, Padre, que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, como yo tampoco soy del mundo. Y cuando dice la palabra mundo es la palabra cosmos, eso va ahí abajo, que significa mundo, atavío, decoración. Y la palabra cosmos es de donde viene la palabra cosmético. Con esto, por favor, porque yo he tenido problemas, hay hermanas que dicen, ay, yo me puse pintalabio, entonces eso no tiene nada que ver, yo no estoy hablando de eso, amén. Mi esposa se pone pintalabio, que nos está viendo, se maquilla. No tiene que ver con eso. Yo no estoy predicando un evangelio legalista. Allá decimos rajatabla. No, eso no es de Dios. Eso no es de Dios. A libertad nos llamó Cristo. Amén. Entonces, mi amado, lo que quiero mostrarle es que Satanás es el príncipe de las decoraciones del mundo. Aquí no se ve tanto. Me imagino que si se vive en Santiago de Chile, en la capital, se ve más. Ustedes, los que han podido ir a Santo Domingo, a la capital dominicana, ustedes se fijarán que quizás hay muchas hermanas que tienen como 500 carteras y las 500 carteras hacen combinación con como 2000 zapatos que tienen y se ponen un sombrero diferente para cada culto. Ay, no, hermana, ¿cómo yo me voy a poner ese sombrero? Si yo fui con ese sombrero a la iglesia en el año 2017. Tú te quedas como, ¿en serio? Dios mío. Pero hay personas que están muy ligadas a eso. ¿Y qué sucede? Hay otras personas que no pueden alcanzar eso, pero al ver otras que sí lo alcanzan, se amargan, se resienten, lo sufren. Imagínense a mí, mis amados, que me toca predicar allá en la central. Y para colmo lo graban y para colmo lo transmiten por televisión, por internet, el mundo entero. Y yo tenía, en una época, mire, tan solo yo tenía, miren, 2 chaquetas. 2 chaquetas. Y por años yo solamente tenía 2 chaquetas. Y yo soy abogado, ¿eh? Imagínense lo difícil que para un abogado tratar de disimular sus chaquetas. Con 2 chaquetas. Miren, mis amados. Y yo me ponía una corbata de una corbata de otra, pedía corbata prestada. Miren, mis amados, gracias a Dios que hay camisa blanca, porque la camisa blanca engaña. Tú te cambias la corbata y ya engañaste, mis amados. Miren. Yo tenía 2 chaquetas.
Y me invitaban a predicar 200 veces y yo iba y salía en todos lados con 2 chaquetas. Y un día no se me acerca un hermano, así como en un tono de burla, como diciendo, siervo, pero usted tiene que dejar de cansar esa chaqueta porque esas se ponen en automático. Tú te levantas y se te pone así, ya, mira. Y ¿saben algo? Me dolió. Me dolió. Si le digo que no me dolió, ay, qué espiritual es el hermano. No, me dolió. Y yo esa noche llegué a mi casa y le dije, Señor, pero ¿por qué tú no me regalas chaquetas? Regálame camisa, regálame pantalones. Porque yo quiero, cuando yo vaya a vestir, yo quiero ir lo más bonito que yo pueda para ti, Señor. Yo en esa época estaba muy delgadito. Miren, yo había adelgazado, estaba como el hermano aquí, ustedes saben, fuertecito, flaquito. Y mi papá, yo no había terminado de orar, y mi papá me llamó para que fuera a su casa, que él me tenía que hacer un regalo. Mi papá tenía como 2 años comprando ropa para cuando él adelgazara. Oigan eso, oigan eso, oigan. Miren si el Señor nos responde oraciones, mis amados. Miren, y como él no iba a adelgazar, él me dijo, mira a ver si te sirven, mi amado, custom made, a la medida. Chaquiti, mira, cuando me invitaban a predicar iba, ¡aleluya! Miren, gloria a Dios, mis amados. Denle un aplauso a Cristo. Aleluya. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. El punto es, mis amados, que el enemigo quiere que nosotros fijemos nuestras miradas en los atavíos, en las decoraciones. Ay, mira ese hermano que anda en un Mercedes-Benz del año. Los que han ido a Dominicana se habrán dado cuenta que allá, miren, los Mercedes, los Porsche, todos los carros de lujo. Pero cuando vengo aquí, el pastor Mauricio me explica el por qué. Aquí el derecho de circulación es muy costoso. Una gente con un Mercedes-Benz paga como 7, 8, 10 mil dólares por el derecho de circulación. En Santo Domingo usted puede tener un Porsche, un Lamborghini y paga ¿qué? 50 dólares. En pesos, 30 mil pesos chilenos. Ese es el permiso de circulación. Usted puede tener un avión de Marte, ¡guau! Y paga 30 mil pesos chilenos. Usted puede tener un Maserati del año 2085 y paga 30 mil lucas, ¿verdad? Así que se le dice, 30 mil. Por ahí va, por ahí vamos, por ahí vamos, por ahí vamos, por ahí vamos. ¿Usted entiende? Entonces, a raíz de que es tan económico, obviamente que usted va a ver mucho más de esas cosas allá. Pero el enemigo quiere que nosotros dejemos de ver la gloria de Dios, que aquí en Chile, usted se siente triste, salga de noche y mire el cielo, que parece que usted puede hacerle así a las estrellas casi, mire, y tocarla y comérsela así, qué rico, mire. Están ahí mismo, usted la ve ahí mismo delante, las estrellas. Es impresionante. Salga a dar un paseo por cualquier monte de aquí y la vegetación es impresionante. El diablo no quiere que usted vea la creación de Dios, porque la creación